Muy buenos días, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, ponga en ti paz y tenga de ti misericordia. Bendiga tu entrar, así como bendiga tu salir, bendiga a tus hijos y a los hijos de tus hijos, bendiga tu alacena, bendiga todo lo que tú haces en el nombre del Señor y te guarde de todo mal. Es un gusto poder compartir contigo en este día domingo 9 de agosto del año 2020. Ya casi sin pensarlo, ya vamos sobre el 8º mes del año 2020. Un año bastante diferente para, quizás me atrevo a decir, para los últimos 40 años que hemos vivido. Un año bastante diferente, vuelvo a decirlo, a todo lo que hemos venido estando acostumbrados. Así como hablaba con alguien en estos días, el año 2020 aún no ha terminado. Escuchamos sobre rumores de guerra, estamos viviendo las pandemias, acabamos de ver lo que acaba de aparecer en el Líbano, lo que sucedió, el avión que se estrella en la India, el terremoto que aconteció en una de las partes de Perú. Bueno, el año 2020 aún no ha terminado. Han pasado muchas circunstancias y seguirán pasando. Pero hay algo que tú y yo podemos confiar, y es que como Jesucristo nos afirmó, el cielo y la tierra pasarán, mas las palabras, las promesas del Señor no pasarán. Las promesas de Dios en Él son sí y en Él son amén. Y podemos confiar plenamente en que Él no miente ni se arrepiente, y que las promesas de Dios para todos y cada uno de nosotros en Cristo Jesús son sí, y por Él podemos declarar el amén. Quiero invitarte que hoy podamos entrar en oración para dejar este tiempo en las manos del Señor, pero antes me gustaría compartir contigo algo que declara la palabra del Señor en el libro de Isaías, en el capítulo 55. Si me acompañas, Isaías 55, a partir del versículo 8, para poderlo tomar como oración, te voy a leer la traducción en lenguaje actual a partir del versículo 8. Dice así: yo no pienso como piensan ustedes, ni actúo como ustedes actúan. Mis pensamientos y mis acciones están muy por encima de lo que ustedes piensan y hacen. Están más altos que los cielos. Les juro que así es. Dios dijo:
La lluvia y la nieve bajan del cielo y no vuelven a subir sin antes mojar y alimentar la tierra. Así es como brotan las semillas y el trigo que comemos. Lo mismo pasa con mi palabra. Cuando sale de mis labios, dice el Señor, no vuelve a mí sin antes cumplir mis órdenes, sin antes hacer lo que yo quiero. La palabra del Señor en Isaías 55 nos habla de cómo Dios compara su palabra a la lluvia y a la nieve. Más adelante en el Evangelio de Marcos y también en los demás evangelios, la Biblia nos habla a través de la parábola del sembrador que la palabra también es semejante como una semilla que es sembrada en el corazón. La tierra en ese aspecto es representada, mejor dicho, la tierra representa el corazón en eso. Entonces podemos ver algo, la palabra del Señor, que es como una semilla, es sembrada en el corazón del ser humano. Y esa palabra que es sembrada, la palabra del Señor nos dice que también necesita ser regada, y es regada por más palabra. En otras palabras, cuando Dios ha sembrado una promesa en tu corazón, Él seguirá hablando más y más a través de las Escrituras por el Espíritu Santo para regar esa semilla, para que pueda crecer, para que pueda brotar y pueda dar fruto. A fin de cuentas, el único que sabe la semilla que ha sembrado y lo que va a producir es el Señor. Por eso es tan importante que tú y yo aprendamos a leer, a estudiar, a meditar, a memorizar en los mandatos del Señor, para permitir que la lluvia del Espíritu Santo venga sobre nosotros. Y quiero invitarte a que hagamos esto en estos últimos meses, estos 8 meses de este año, por qué no decirlo, en los últimos años también de tu vida en Cristo. Son innumerables las promesas que el Señor ha escrito en la tabla de nuestro corazón. Promesas que en muchos aspectos aún seguimos esperando el cumplimiento aquí en la tierra, aunque para el Señor han sido cumplidas al darnos el sí. Entonces quiero invitarte a que oremos en este tiempo conforme a lo que dice Isaías 55, que podamos darle gracias al Señor porque hemos recibido palabra, esa semilla que ha sido sembrada en nuestro corazón. Pero también es necesario que esa semilla sea regada por la lluvia del Espíritu, por unas palabras derramadas sobre nuestro corazón. Vamos a orar, te invito a que oremos. Ahí donde te encuentras, con tu familia, en tu lugar de trabajo, en tu lugar de habitación, estando solo con quien compartas, quiero invitarte a que nos tomemos un tiempo para poder orar y pedirle al Señor que una vez más pueda ministrar nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, una vez más, Señor, así como la brisa, Señor, que hoy sopla, Señor, así como la brisa que se pasea, Señor, sobre la tierra, Señor, para traer refrigerio, Señor, para impulsar, Señor, así sea tu consuelo hoy una vez más, Espíritu Santo. El mismo Espíritu que visitó a Elías, Señor, en la cueva, aquel que lo llamó con su silbo suave, apacible y delicado, Señor. Así sigue siendo tú, Señor. Suave, apacible y delicado, Señor. Señor, tu palabra dice, Señor, que las promesas que tardan, Señor, son tristeza para el corazón. Pero así quiero hoy, Señor, pedirte, por favor, que tu siervo suave una vez más, Señor, traiga consuelo, Señor, al que llora. Pueda traer consuelo, bendito Señor, al que hoy, Señor, necesita, Señor, esfuerzo en esta vida. Señor, tú prometes, Señor, que tú darás esfuerzo, Señor, y multiplicarás las fuerzas de aquel que ya no tiene ninguna, Señor. Que seremos ungidos con aceite fresco, Señor. Que cielo y tierra pasarán y tu palabra no pasará. Por eso hoy te ruego, Señor, que una vez más soples, Señor, sobre tu iglesia, soples sobre las naciones de la tierra, Señor. Y puedes traer esfuerzo, Señor, alcanzado y multiplicar las fuerzas de aquel que no tiene ninguna. Señor, así como las madres abrazan a sus hijos, Señor, así hoy abrazamos tus promesas, Señor. Nos aferramos a ellas, Señor. Las tomamos, Señor.
y las declaramos una vez más, Señor. Que nunca nos dejarás, que nunca nos desampararás. Que así como estuviste con Moisés, Señor, estarás con nosotros, Señor. Nos acompañarás en este camino, Señor. Y aunque andemos en valle de sombra de muerte, Señor, no temeremos mal alguno, porque tu vara y tu cayado, Señor, nos infundirán aliento, Señor, y nos harán descansar, Señor. Porque tú eres nuestro buen pastor, Señor, y aderezas mesa delante de nuestros enemigos, Señor. Hoy, Señor, venimos nuevamente ante ti para pedirte, Señor, por favor, en el nombre de Jesucristo, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor, ante el cual toda rodilla se dobla, Señor, y toda lengua confiesa que tú eres el Señor, para pedirte que una vez más, Señor, nos acompañes. Que hagas próspera, Señor, nuestra morada, y que derrames tu espíritu, Señor, sobre toda carne. Señor, te rogamos, por favor, visítanos una vez más. Visita tu iglesia, visita nuestra casa, visita lo que somos, visita lo que hacemos, Señor. Pero por favor, Señor, visítanos una vez más. Presente una vez más en medio nuestro, Señor, como lo hiciste cuando caminaste en esta tierra, Señor. Visítanos, Espíritu Santo, como cuando te derramaste en Pentecostés. Y permítenos conocer la hermosura de tu santidad, Señor. Ayúdanos a enamorarnos de ti, Señor. Y yo te ruego, Señor, una vez más, que extiendas tu mano sobre tu pueblo, Señor. Que tomes la mano de aquel que necesite aliento, Señor. Señor, tu palabra es verdad. Y hoy estás aquí, Señor. Hoy tú estás aquí, Señor. Hoy tú estás aquí, Señor. Hoy tú estás aquí, Señor. Tú estás aquí, Señor. Y te ruego, Espíritu Santo, que por favor una vez más nos limpies con la palabra y nos hagas entender el camino por el cual debemos andar. Muchísimas gracias, Señor, por lo que estás haciendo y por lo que harás. Y que podemos confiar en que tú sigues siendo bueno, Señor. Y que para siempre es tu misericordia, Señor. En Cristo Jesús, Señor, queremos darte las gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, una vez más queremos darte la bienvenida. Gracias por acompañarnos en este día. Bienvenido a nuestro hogar. Un saludo de parte de mi esposa, de mi hija. Deseando que el Señor te guarde, te bendiga. Sobre todo en estos tiempos que ahora nos desarrollamos, estos tiempos que vivimos no solamente en El Salvador, sino en las naciones de la tierra. Sabes, hace unos días hablaba con mi hija que ya pronto estará a cumplir 10 años. Estoy hablando de unos par de meses. Y yo le comentaba que recordaba que en estos tiempos, a punto de que se acerca la fecha de mi cumpleaños, yo le decía a ella que prácticamente yo estoy celebrando 13 años más de vida. Hace cerca de casi 18 años, estando en una clínica, el médico que me atendía por complicaciones en el corazón, al él ver todo mi cuadro clínico, al saber todo lo que yo había vivido, él me decía: mire, yo no creo que usted llegue a los 30 años de vida. Su corazón está muy desgastado, su cuerpo no reacciona. Y si usted llega a los 30, pues va a ser mucho tiempo de vida. Han pasado ya 13 años, casi 13 años desde la fecha límite que me pusieron en ese. Y puedo decir que hasta ahora Dios ha sido fiel. Puedo decir
que Dios cambió mi suerte, no una suerte de aleatorio, sino Dios cambió el rumbo de mi vida. ¿Sabes? Encontrarte con Cristo Jesús, por su gracia, por su misericordia, y más aún al haber sido convencido por el mismo Espíritu Santo de que le necesitamos, de que por gracia somos salvos, por medio de la fe, y no son por nuestras obras, le da un giro, un cambio a toda tu vida. Ahora podemos descansar en que el Espíritu Santo, las armas de nuestra salvación, no nos ha dejado huérfanos, sino que se ha propuesto terminar una obra que ha iniciado en la salvación. Una obra que va a llevar hasta hacernos a la estatura, a la plenitud de un varón perfecto. E independientemente cómo tú te hayas encontrado con Cristo Jesús, las cosas que hayas vivido o las cosas que puedas estar viviendo, yo puedo decirte conforme las Escrituras y dar testimonio de eso, que Dios puede cambiar tu suerte, que Dios puede cambiar el rumbo de tu historia. No con esto quiero decir que la muerte como tal sea un castigo, porque Isaías 57 nos habla de la muerte de los justos. La muerte de los justos dice en el versículo 1 de Isaías 57 y el versículo 2 también: muere la gente honrada y a nadie le llama la atención. Desaparece la gente buena y nadie entiende que la muerte los libra de sus males. Ellos me obedecieron en todo y ahora descansan en paz. Para el Señor la muerte nunca ha sido un problema. Para el Señor la muerte, nos enseña Isaías 57, no es más que una manera de librar también a los redimidos de todos los males que vivimos aquí en la tierra. A fin de cuentas, la palabra del Señor nos dice que en este mundo tendremos aflicción. Pero no quiero hablar hoy sobre la muerte, sino quiero hablar sobre este punto, que Dios puede cambiar tu suerte. Independientemente de la circunstancia como tú hayas venido en Cristo, ya sea una circunstancia financiera, sea una circunstancia familiar, una circunstancia laboral, bueno, cualquier razón por la que tú hayas venido, la Biblia nos enseña que solamente Dios puede cambiar nuestra suerte. Deuteronomio 23 nos afirma y nos dice que solamente Dios puede cambiar la maldición en bendición. Él puede cambiar el rumbo de nuestras vidas, Él puede cambiar el rumbo de tu vida para la gloria y honra de Él. En Cristo Jesús tenemos una nueva oportunidad y podemos descansar, como dicen las Escrituras, que el sí de Dios sigue estando a nuestro favor. Quiero invitarte que vayamos nuevamente, por favor, al Evangelio de Mateo. Vamos a hablar un poco hoy del Evangelio de Mateo, algo que hemos venido estudiando y viendo en estos últimos días. Vamos a Mateo capítulo 8 y luego iremos al 18 para seguir hablando de este punto. Pero sí quiero invitarte a que puedas guardar esta palabra en tu corazón. Dios puede cambiar tu suerte. Dios puede darle un giro a tu vida por medio de la obra de Jesucristo, nuestro Señor y suficiente Salvador. Dios puede cambiar tu suerte al limpiarte por la palabra y hacer efectiva la obra de Cristo Jesús en tu vida. Dice Mateo capítulo 8. A partir del versículo 1, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y he aquí vino, dice, un leproso, y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, dice por aquí, puedes limpiarme. Vuelvo a insistirte, dice, cuando descendió Jesús del monte, dice, le seguía mucha gente, y he aquí vino un leproso, y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio, y al instante, dice la palabra, su lepra desapareció. Dice a partir del versículo 1 en Mateo capítulo 8, hablándonos de un aspecto de la vida de Jesús, una parte de la vida de Jesús que nos muestra en los evangelios, y es la compasión, la misericordia que el Señor tenía cuando con Él se encontraban las personas que tenían algún padecimiento físico. Pero en este caso en particular nos dice la palabra del Señor que había mucha gente que seguía a Cristo Jesús, pero solamente uno, en lo que describe esta porción, fue el que detuvo la marcha del Señor. Fue solamente uno que llamó la atención del Señor, porque fue delante de él, se postró y reconoció que solamente el Señor podía sanarlo, podía limpiarlo.
Y hay un momento en la vida del creyente en que nosotros pasamos solamente de escuchar las palabras, pasamos de escuchar quién es Cristo Jesús, a cuando comenzamos a tener una relación con Él y podemos ver lo que hemos visto en otros, también lo podemos ver en nuestras propias vidas. Porque este leproso lo buscó, este leproso lo busca por lo que dicen las mismas escrituras, sobre todo en Mateo 4, en la parte final, cuando dice que venía mucha gente que estaba enferma y Jesucristo lo sanaba, y la fama de Jesús comenzó a extenderse. En Mateo 8, vuelvo te insisto, en el versículo 1 y 2, la Biblia nos habla de mucha gente y de una sola persona. Y llega el momento en que nosotros a persistir en esta relación con el Señor, salimos de la multitud de la gente para comenzar a establecer una relación con Él. Y lo que hemos visto y oído del Señor en la vida de otros, ahora también comienza a pasar en nuestras propias vidas. Cuando tú y yo persistimos en la oración, persistimos en la búsqueda del Señor, persistimos en la lectura y en el estudio de la palabra del Señor, lo más probable es que pasemos de estar desde la multitud de gente a comenzar a tener algo personal con el Señor. Lo que hemos visto y oído en otros, ahora comenzamos a verlo en nuestra propia vida y a través de nuestra propia vida. Vuelvo y te insisto en este punto, como dicen los primeros 3 versículos de Mateo 8. Mucha gente le seguía al Señor, pero de esa multitud aparece alguien por un extremo para lograr detener el camino del Señor y para ver en su vida lo que había escuchado en vidas de otros. En otras palabras, yo quiero invitarte hoy en este día a que no te conformes solamente con escuchar lo que el Señor ha hecho en la vida de otros, lo que el Señor puede hacer en la vida de otros. Llega un momento en que también nosotros podemos formar parte de esta historia. Nosotros podemos formar parte de aquellos que son tocados, que son transformados por parte del Señor Jesucristo por medio de su obra. Y a eso yo quiero invitarte hoy. El Señor puede cambiar tu historia. No importa cuánto tiempo, cuántos años tengas de creyente, como cuando yo me encontré con este médico, yo tenía alrededor de 7 años de haber venido a Cristo Jesús. Pero el Señor cambió mi historia. Me encontré con el Señor en uno de los puntos más álgidos de mi vida cuando tenía alrededor de 25 años, cuando mi historia fue cambiada, cuando Él relativamente tocó mi cuerpo, tocó mi vida y me dio una esperanza para seguir viviendo. El Señor puede cambiar tu suerte. A veces pasarán días, pasarán meses, pero iremos aprendiendo en este proceso de la espera, en donde el Señor puede cambiar nuestra suerte. En Mateo capítulo 18, si me acompañas por favor, Mateo capítulo 18. Y ve guardando esto en tu corazón para que oremos con eso. Mateo capítulo 18. A partir del versículo 15. Dice así en Mateo capítulo 18, a partir del versículo 15. Por tanto, mira lo que dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos, y si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste como toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. De cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra, dice la palabra del Señor, será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra, será desatado aquí en el cielo. Por lo general, cada vez que se oye la palabra atar y desatar, solamente escuchas lo que tiene que ver el versículo 18. No digo siempre, pero es por lo general solamente se ocupa esto. Pero si tú ves el contexto de todo esto, en el versículo 18, lo que tiene que atar y desatar, nos está hablando del poder del perdón. De lo primero que nos habla Jesucristo es de lo que tiene que ver con el perdón. Lo que nos habla Jesucristo es lo que tiene que ver para que tú y yo podamos estar atentos con nuestros hermanos. En otras palabras, obra la reconciliación en este punto. Y cuando obra reconciliación es en donde se desata perdón, lo que tiene que ver es la autoridad para poder atar o desatar. Realmente la palabra atar o desatar
lo que quiere decir es prohibir, lo que quiere decir es no permitir, ¿ok? No tiene nada que ver con agarrar un lazo, agarrar una cuerda y amarrar a alguien. La palabra atar, en el contexto que estamos hablando, lo que quiere decir es, tener autoridad para impedir que algo suceda. Y eso obra, dice la palabra del Señor, cuando entre las personas obra el perdón, obra la reconciliación, cuando comenzamos a ponernos de acuerdo los unos con los otros. ¿Por qué? ¿Por qué quería mencionarte esto? ¿Qué tiene que ver esto con Mateo capítulo 8, lo que estamos hablando ahorita? Porque el grueso de la gente camina en estos días, camina sin obrar reconciliación en medio de todo eso. Y por eso hay tantas cosas que se detienen, por eso pareciera que nuestra suerte no puede cambiar. Pero hasta que no salgamos de la multitud que no quiere obrar reconciliación, que no quiere perdonar, que no quiere amar, entonces no podremos disfrutar de esa autoridad que tenemos en Cristo Jesús para impedir que cosas vayan y se paseen por nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Yo quiero invitarte hoy, conforme a lo que estamos viendo, el Dios que puede cambiar tu suerte, que en estos tiempos donde la gente camina en masa por no reconciliarse, por no perdonar, por no dar nuevas oportunidades, que tú puedas actuar diferente. Que en estos tiempos tú puedas permitir que la reconciliación que Cristo Jesús obró por cada uno de nosotros sea real y efectiva en cada uno de tu vida, para que el Señor pueda cambiar tu suerte. Hay muchas cosas que no pueden cambiar en la vida del creyente, en la vida de las personas, porque sencillamente no obra reconciliación, no hay perdón, no hay nuevas oportunidades, no hay misericordia, y por tanto no podemos impedir que cosas vengan y vayan sobre nuestras vidas. Dios puede cambiar tu suerte, Dios puede cambiar el rumbo de tu vida, porque las promesas de Dios son sí y en Él son amén. Pero hay cosas que necesitamos hacer, guiados por el Espíritu Santo, y una de esas que tiene que obrar es la reconciliación. Una de esas cosas, vuelvo y te insisto, que tiene que obrar es la reconciliación, para que entonces hayan cosas que puedan detenerse. Cuando Jesucristo nos habla del poder de atar y de desatar, es la autoridad que viene después de haber obrado reconciliación, después de habernos quedado bien. Porque tratar de hacer con los demás lo que no hacemos con nosotros mismos es algo que la Biblia llama como hipocresía. Y de eso pues el Señor quiere librarnos en todo este punto. Quiero invitarte que vayamos a Isaías capítulo 55, por favor, nuevamente a lo que leímos al inicio. Isaías capítulo 55. Hablando de este punto, Dios puede cambiar tu suerte. Que llegue el momento en que nosotros salimos de la multitud para comenzar a tener encuentros personales y particulares con el Señor. Dios puede cambiar la suerte de tu vida, de tu matrimonio. Dios puede cambiar la suerte de tus finanzas, no por algo caprichoso. Es que lo que Él obra es sobrenatural. Isaías capítulo 55. Dice el versículo 6, a partir del versículo 6. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamarle, dice las Escrituras, entre tanto está cercano. Vuelvo y te insisto, dice, buscad a Jehová mientras pueda ser, ¿cómo? Mientras pueda ser hallado. Llamarle, entre tanto, está cercano. Voy a hablar de la primera parte del versículo 6, cuando dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Es de recordar que en ese tiempo el profeta Isaías está hablando al pueblo de Israel, un pueblo que estaba en la dispersión, un pueblo que se preparaba para el regreso, y los estaban invitando a buscar el rostro del Señor. Muchos hablan también de este punto en el versículo 6, que el Señor puede ser hallado ahora que estamos en vida. Nosotros no buscamos al Señor cuando ya partimos a su presencia. Nosotros no vamos allá a arrepentirnos. Es que el tiempo para buscarle, el tiempo para el arrepentimiento es aquí en la tierra. Es aquí donde tú y yo tenemos la oportunidad para buscarle y que Él pueda cambiar nuestra suerte. Dice más adelante el versículo 10, llamarle, entre tanto está cercano. La palabra del Señor nos enseña que en este tiempo que tú y yo vivimos, lo que algunos llaman la dispensación de la gracia o el misterio escondido, es el tiempo donde el Dios cercano está aquí con nosotros. Luego que Jesucristo ascendió a los cielos y vino el hecho del Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne,
Y la persona del Espíritu Santo está aquí cercano con nosotros. Es aquel que nos permite conocer más de Jesucristo, aquel que tenemos aquí cerca. Por eso es aquí en vida donde el Señor puede cambiar tu suerte. Es aquí en vida donde podemos acercarnos al bendito Espíritu Santo de Dios. Dice el versículo 7, deje el impío su camino y el hombre inicuo como sus pensamientos. Y vuélvase Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Vuelvo y te insisto, versículo 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo como sus pensamientos, y vuélvase Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dice el versículo 7 que hay dos cosas que hay que hacer. Primero, aprender a dejar y también a cambiar el rumbo de nuestra vida. Dios nos dejó su palabra, nos enseña Jesucristo en el Evangelio de Juan, para limpiar nuestros pensamientos. Porque tal cual son nuestros pensamientos, así vamos a actuar. Nuestros pensamientos son el reflejo de lo que hay en nuestro corazón, pero nuestros pensamientos también nuestros actos son el reflejo de lo que hay en ellos. Por eso el Señor nos invita a cambiar nuestros pensamientos a través de la lectura de la palabra del Señor. Dice el versículo 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Cada vez que la gente está en problemas, cada vez que pasamos circunstancias, hay un pensamiento muy constante. Y es que así vamos a terminar nuestros días, que así vamos a tener que vivir, que las cosas no pueden cambiar. ¿Y sabes qué? La Biblia nos enseña algo totalmente diferente. La Biblia nos sigue enseñando y afirmando que solamente Dios puede cambiar nuestra suerte. Por eso la Biblia nos afirma en el versículo 8 que Dios no piensa como nosotros, que cuando nosotros ya damos todo por terminado, cuando nosotros ya damos todo por acabado, cuando nosotros ya pensamos que ya salimos de los planes del Señor, que Él no tiene nada con nosotros, Él mismo nos muestra que Él tiene pensamientos de paz para cada uno de nosotros. Que las cosas no son como nosotros pensamos, que Él tiene propósitos diferentes y que Él puede cambiar nuestra suerte. Solamente es de salir de la multitud que camina, a veces sin rumbo, sin dirección, y como el leproso de Mateo capítulo 8, acercarnos al Señor y permitir que Él cambie nuestra suerte. Entre más deprimido quizás puedas sentirte, entre más pienses que las cosas no pueden cambiar, yo quiero invitarte a hacer algo. Busca, por favor, el leer la palabra del Señor. Busca permanecer en alabanza. Y si sientes que te cuesta en ese momento, por favor, acércate a personas que han caminado con Cristo Jesús, que han salido de problemas, que han salido de la depresión, porque Dios podrá ministrarte para cambiar tu suerte. No es verdad que te vas a quedar así todo el tiempo. No es verdad que la pandemia va a durar toda la vida. No es verdad que vamos a vivir en zozobra toda la vida. No, la Biblia nos habla de algo totalmente diferente. Pero es necesario, como dice el versículo 8, que conozcamos los pensamientos de Dios. Cada vez que piensas que ya las cosas no pueden cambiar, que estás sin rumbo, sin sentido, sin dirección, acércate al Señor, que Dios puede cambiar tu suerte. Es más, ahora habla una persona que tiene a alguien muy querido en la cárcel en este momento. Personas que en este momento, al menos en El Salvador, están incomunicados. Yo quiero decirte, Dios puede cambiar tu suerte. Y puedes volver a tener comunicación dentro de muy pronto. Pero esa comunicación vendrá, escúchalo bien, vendrá para que tú pongas las cosas en claro con el Señor y con esta persona. Pero Dios va a cambiar tu suerte. Escucha bien, ahora mientras compartía esto, el Señor me mostraba a una persona, a una mujer que clama, que ora para volver a hablar con alguien que está en la cárcel. Dios va a cambiar tu suerte y permitirá que en los próximos días, no te puedo decir el término, pero sé que no tardará mucho, el Señor permitirá que tengas nuevamente comunicación, pero va a ser para poner las cosas en claro delante del Señor, porque Dios va a cambiar tu suerte. Así como son más altos los cielos que la tierra, así son los pensamientos de Dios, más altos que los nuestros. Dios puede cambiar tu suerte.
Ahí donde estás, tú puedes decirlo sobre tus finanzas, sobre tu trabajo. Dios puede cambiar tu suerte. Mira, y puede ser como muchos lo hemos enfrentado, que en este momento no tengas un trabajo remunerado, que pueda ser que estés pasando circunstancias muy difíciles. Dios puede cambiar tu suerte. Y si en este tiempo Él necesita cambiar tu corazón, Él necesita trabajar en ti, trabajar sobre tu orgullo, sobre lo que tú haces, podemos afirmar que no hemos visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. De alguna manera el Señor te sostendrá. Tal como lo vimos en el primer libro de Reyes, capítulo 17. Dios enviará los cuervos, Dios enviará las viudas, Dios enviará sustento de algún lado, porque Él va a cambiar tu suerte. Dios puede cambiar tu suerte. Aún en medio de este proceso de espera que a veces desespera, mientras llega el trabajo, no dejes de orar, no dejes de alabar al Señor, no dejes de congregarte, porque el Señor puede y va a cambiar tu suerte. Porque las promesas de Dios son sí, las promesas de Dios son amén. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no va a pasar. De algún lado el Señor te va a sustentar. De algún lado el Señor enviará alimento a tu casa, porque no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. De algún lado llegará la comida, de algún lado llegará el vestido. El Señor te sostendrá mientras Él hace ese trabajo en tu corazón, porque Dios va a cambiar tu suerte. Y puedo ver en este momento a una persona que está en Venezuela. En el nombre de Jesús, yo quiero decirte, Dios va a cambiar tu suerte. Sé que has ido a buscar trabajo, sé que estás por allá, que estás con un niño, puedo verlo en el Señor, pero Dios va a cambiar tu suerte, la tuya y la de tu familia, allá donde te encuentras ahora, porque hay 3 personas de las cuales el Señor cuida especialmente, a la viuda, al huérfano y al extranjero. El Señor va a cambiar tu suerte en esa república. A donde fuiste vas a salir del escondite y el Señor hará brillar la luz de su gloria. Por favor, no dejes de orar, por favor, no dejes de ir a la palabra. Si necesitas hablar con alguien, busca personas maduras en el Señor, porque Dios va a cambiar tu suerte. Dice más adelante, versículo 9, como son más altos los cielos que la tierra, así dice la palabra de Dios, así son mis caminos, más altos, como que vuestros caminos, y mis pensamientos, más que vuestros pensamientos. Vuelvo y te insisto. Como son más altos los cielos que la tierra, así son como mis caminos, más altos, como que vuestros caminos, y mis pensamientos, más que vuestros pensamientos. Vuelve a insistirnos el profeta Isaías en el versículo 9 del capítulo 55, que el Dios no piensa como nosotros pensamos, y los planes de Dios van más allá de lo que nosotros tenemos. Por eso es tan importante que tú y yo aprendamos a ir a la palabra del Señor y permitir que Dios cambie nuestra suerte. Dice el versículo 10, y aquí quiero llegar, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que hace que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra, dice el Señor, así será mi palabra, como la lluvia. Por eso es tan importante que tú y yo aprendamos a pedirle al Señor que envíe la lluvia sobre nuestra vida, que envíe la lluvia sobre nuestros corazones. Porque la promesa que recibiste necesita ser regada por la lluvia del Espíritu Santo. No solamente te quedes con haber recibido una promesa del Señor. No solamente te quedes con decirle al Señor, Señor, aquí está mi promesa. No, pídele la lluvia, dice el versículo 10. Porque la lluvia desciende de los cielos, así como desciende la lluvia y la nieve. Y dice aquí, van a la tierra y la hacen germinar y la hacen producir. Así va a ser la palabra del Señor. No te quedes solamente con la promesa. Ahora que el Señor ha escrito una promesa en tu corazón, Dios desea cambiar tu suerte. Pídele que envíe la lluvia sobre tu corazón. Que así como desciende la lluvia y la nieve sobre la tierra, y la riega y la hace crecer, la hace germinar y la hace dar fruto, así tiene que ser la lluvia en tu vida.
No te quedes con la promesa solamente que el Señor te dio para iniciar tu negocio. Todos los días, Señor, pídele por favor, envía la lluvia de tu espíritu, Señor. Que haga crecer, que haga brotar esta semilla hasta que pueda darse todo lo que tú has dicho que se tiene que dar. Si tú has recibido una promesa del Señor en cuanto a tu familia, tus hijos, tu matrimonio, pídele la lluvia. No dejes que tu corazón se vuelva una tierra infértil, que se vuelva una tierra seca. Ya tienes la semilla, pero la semilla necesita ser regada. La semilla necesita crecer, necesita dar fruto. Es tiempo de pedirle al Señor que envíe la lluvia sobre nuestros corazones. Es tiempo de pedirle al Señor, envía tu lluvia, Señor, y haz crecer, haz brotar, Señor, tu palabra, porque tu promesa, dice aquí, no va a regresar vacía, va a ser prosperada para todo aquello que tú me le has dado. Dios puede cambiar tu suerte. Dice más adelante, versículo 11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello, dice la palabra de Dios, para lo que le envié. Dios sabe por qué le envió. Dios sabe por qué te le entregó. Pero necesitamos aprender a pedir la lluvia del Señor en estos tiempos. En estos tiempos donde parece que hay una gran sequía, y no me hablo de lo físico, sino cuanto a lo espiritual, tenemos que aprender a pedir la lluvia. En estos tiempos donde todo el mundo está siendo sacudido en las finanzas, donde todos hemos tenido o enfrentado la muerte de un ser querido, es el tiempo donde podemos ver cómo la lluvia de Dios viene sobre los corazones, los hace crecer, los hace germinar y los hace dar fruto. Si Dios te dio una promesa de sanidad, pídele al Señor que envíe lluvia. Pídele al Señor, escúchame bien lo que voy a decirte, pídele al Señor que te dé una lluvia. Si tú has estado orando por alguna circunstancia física, si has recibido promesa de parte del Señor, sobre todo en esto que tiene que ver con enfermedades que últimamente atacan al cuerpo de Cristo, y has recibido una promesa del Señor, pídele al Señor que envíe lluvia sobre esa promesa. Envía la lluvia de tu espíritu, que va a ser una manifestación abundante de la palabra del Señor sobre tu vida. La palabra del Señor es como fuego que consume toda la maldad y como martillo que quebranta la piedra, dice Jeremías 23. Y cuando Dios envía su palabra, es como fuego que consume toda la maldad que se ha sembrado en tu mente, en tu corazón, todo aquello que dice, saliste de los planes de Dios, saliste de los propósitos de Dios, la promesa no se va a cumplir. La palabra de Dios es como fuego que consume toda la maldad y como martillo que quebranta la piedra. Hasta los corazones más duros son quebrantados por el poder de la palabra del Señor. Las palabras de Dios son fieles y verdaderas, dice el autor de Apocalipsis. Porque Dios es digno de toda confianza, pues Él es fiel. Y hoy yo quiero invitarte que tú y yo podamos anclarnos a las promesas, pararnos sobre las promesas, arrodillarnos sobre las promesas. Y podamos levantar nuestras manos y decirle al Señor, tú eres fiel. Y darle gracias porque Él escuchó tu oración y porque Él te entregó una promesa. Pero ha llegado el tiempo en que como iglesia le pidamos al Señor que haga llover sobre cada uno de los corazones. Ha llegado el tiempo que le pidamos al Señor que haga llover sobre las promesas que Él ha puesto en nuestras vidas. La palabra de Dios es fiel y es verdadera. Y así como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos los pensamientos y los caminos del Señor. Porque así tienen que ser para poder cambiar tu suerte. Si estás experimentando algún dolor, alguna aflicción en tu cuerpo y has recibido una promesa de parte del Señor, yo quiero invitarte que hoy en este tiempo puedas levantar tus manos y darle gracias al Señor primero porque te escuchó.
¿Sabes por qué te escuchó? Porque te dio una promesa. Dice la primera carta de Juan, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. El sí de Dios sigue estando a tu favor. Si has estado quebrantado en tu salud, si has estado adolorido, pero has sido a la presencia del Señor y el Señor te ha enviado palabra, ya sea a través de una canción, a través de una predicación, de alguien que te llamó y te la entregó, el sí de Dios sigue estando a tu favor. Ha llegado el tiempo que pidamos la lluvia del Señor y esa palabra pueda crecer, pueda brotar y pueda dar fruto. Si Dios te ha dado una palabra, levántate contra todo el cáncer en el nombre de Jesús. Levántate en el nombre que sobre todo nombre, sobre el cáncer en el nombre de Jesús. Si has estado orando, si has estado clamando y has recibido una palabra del Señor aquí en las Escrituras, no emocional, sino dada por el Espíritu Santo, escrita en tu corazón, levántate en el nombre que sobre todo nombre. Dale gracias a Dios por la promesa y dile: Señor, haz llover. Manda la lluvia de tu Espíritu y levántate en el nombre que sobre todo nombre. Y declara conforme las Escrituras: no moriré, sino viviré y veré la misericordia del Señor en la tierra de los vivientes. Si has recibido una promesa de parte del Señor, hablo para aquellos que están orando por sus rodillas y que han recibido promesas del Señor. No te conformes solamente con la promesa. Alaba al Señor, bendícelo al Señor y el Señor: envía tu lluvia sobre esta promesa. Envía tu lluvia sobre mi corazón, Señor. Y ve la promesa del Señor. Ahora que estás iniciando nuevos negocios, ahora que el Señor te ha dado la oportunidad, párate en la brecha. Bendice tu negocio en el nombre de Jesús. Dile: Señor, gracias por la promesa. Ahora envía la lluvia, Señor. Hazlo crecer, hazlo brotar y hazlo dar fruto, Señor. Pero no te olvides del Señor. No te olvides del Señor cuando prosperes. Y haz llover, Señor. Yo quiero invitarte ahora en este momento para que podamos comenzar a orar conforme a lo que estamos viendo. Y recuerda, Dios quiere cambiar tu suerte. El sí de Dios, vuelvo y te insisto, sigue estando a tu favor. Segunda de Corintios, capítulo 1. En el versículo 20 dice así: porque todas las promesas de Dios son en Cristo Jesús sí, y en Él son amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. El sí de Dios sigue estando a tu favor. Si has recibido una promesa, escúchame bien. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, porque el que es la gloria de Israel no miente ni se arrepiente, porque no es hombre para arrepentirse. La palabra que tú recibiste es fiel y es verdadera, porque Dios es digno de confianza, pues Él es fiel. La palabra que recibiste es como fuego que consume la maldad, todo lo que se ha metido en tu mente, y como martillo que quebranta la piedra, porque la palabra del Señor tiene todo el poder para ablandar el corazón más duro. Y si la palabra llegó, como dice Hebreos 4, penetró a tu corazón, ha llegado el tiempo de la lluvia. Pide el tiempo de la lluvia. Y con esto termino. La iglesia, los creyentes, los hijos de Dios, mientras Dios no muestre un propósito superior con la muerte de alguien, nosotros debemos seguir declarando el sí de Dios en sus promesas. El sí de Dios por sanidad. El sí de Dios por restauración. Mientras el Señor nos muestre que tiene un propósito superior con la muerte de alguien, la iglesia necesita seguir declarando el sí de Dios sobre las promesas.
Mientras Dios nos muestre un propósito contrario a aquello a lo que tú y yo estamos orando, seguiremos declarando las promesas del Señor sobre cada circunstancia que estemos viviendo. Así que si el Señor no ha declarado muerte sobre tu vida, escúchame bien, si el Señor no ha declarado muerte sobre tu vida, levanta tus manos al cielo y dile al Señor, tú puedes cambiar mi suerte. Y si no has recibido una promesa del Señor, pídele ahora, Señor, dame una palabra. Escríbela en mi corazón. Y cuando la tengas, pídele al Señor que envíe la lluvia de su Espíritu. Dios va a cambiar tu suerte. Vamos a levantar nuestras manos por un momento al cielo y a darle gracias al Señor. Ahí donde te encuentras, yo quiero invitarte que por un momento puedas levantar tus manos y decirle al Señor, gracias por cada promesa que tú me has dado. Gracias, Señor, por cada palabra que tú me has dado, Señor. Agradezco, Señor, cada promesa que tú has escrito en la tabla de mi corazón, Señor. Agradezco lo que tú has hecho por mí, Señor. Yo hoy te pido, Padre, en el nombre de Jesucristo, haz llover, Señor. Haz llover, Señor. Envía, Señor, tu lluvia. Abre las puertas del cielo, Señor, y haz llover, Señor. Haz llover sobre cada uno de mis hermanos, Señor. Haz llover, Señor, sobre tu iglesia, Señor. Y que cada promesa que tú has dado, Señor, pueda crecer, pueda brotar y pueda dar fruto, Señor. En el nombre de Jesucristo, el nombre que es sobre todo nombre, Señor. Te lo pedimos hoy, Señor, en este lugar. Honra tu palabra, Señor, porque tus palabras son fieles y son verdaderas, Señor. Y son más cortantes que una espada de doble filo, Señor. Que ahora, Señor, tu palabra penetre, Señor, sobre aquellos que no han recibido promesas, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo oro, Señor, por esta familia, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor. Donde el hermano mayor, Señor, va a cuidar a los menores. No porque tus padres vayan a faltar. Porque el Señor te levantará en esta generación para poder sembrar palabras de verdad y bondad en la vida de tus hermanos en el nombre de Jesucristo. Que el Señor envíe la lluvia de su Espíritu sobre ti. Que lo que hiciste en otras naciones lo haga ahora en tu vida aquí en El Salvador, en el nombre que es sobre todo nombre. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor. Señor, mientras tú no muestres un propósito, Señor, superior con la muerte de alguien, Señor, seguiremos clamando, llorando y declarando tu sí por sanidad en el nombre de Jesús. Señor, creemos en el nombre tuyo, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor. Que tú tienes autoridad, Señor, sobre el cáncer, Señor. En estos años te hemos visto hacer milagros, Señor. Y te ruego, Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor. Tú conoces la causa de la inflamación del cerebro, Señor. Tú conoces la causa del dolor, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te pido, por favor, sácalo a la luz, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre te lo pido. Y si tú no has declarado muerte sobre esta vida, Señor, te ruego, Señor, levántala en el nombre que es sobre todo nombre, Señor. Y que pueda dar testimonio fiel y verdadero de que tú eres el Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, yo te ruego, Señor, por favor, envía tu palabra, Señor. Envía tu palabra, Señor, a las naciones. Envía tu palabra, Señor, a Panamá, Señor, en el nombre de Jesús.
y haz llover, Señor, en el nombre de que es sobre todo nombre. Trae paz, Señor, a la mente, al corazón, Señor. Y que nuevamente podamos ver de tu poder y podamos ver de tu gloria, Señor. Muchísimas gracias, Señor, por este tiempo. Muchísimas gracias, Señor, por tu verdad. Y quiero rogarte, Padre, en el nombre de Jesucristo, que por favor, Señor, por favor, traiga esa salvación a aquellos, Señor, que no han venido a salvación. Haz llover, Señor. Haz llover, Señor. Que tu bendición, que no añade tristeza, Señor, sea sobre cada uno de nosotros. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Ponga en ti paz y tenga de ti misericordia. Muchísimas gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, familia, antes de terminar, solamente quiero decirte en el nombre que es sobre todo nombre, que Dios puede cambiar tu suerte. Si has recibido una promesa de parte del Señor, si has recibido una promesa de parte del Señor, pídele al Señor que envíe lluvia, la lluvia de su Espíritu, porque Él va a hacer crecer, va a hacer brotar, para que vuelva con gozo. Y quiero orar hoy, que me acompañes a orar ahorita, aunque ya terminamos, que podamos orar por aquellos que quieren reconciliarse con el Señor. De una u otra manera, mucha gente en este tiempo de la pandemia han sido golpeados, ya sea en lo económico, en lo familiar. Y muchos, al no entender lo que está sucediendo, lo que está pasando, han optado por enfriarse en su relación con el Señor. Jeremías 23 dice que la palabra del Señor es como fuego que consume, pero también es como martillo que quebranta la piedra. Y la palabra de Dios puede ablandar hasta el corazón más duro. Así que si te has apagado en tu relación con el Señor, si te has apartado un poco por lo que has vivido, yo quiero invitarte primero a que vuelvas a la palabra. Solo la palabra del Señor puede ablandar el corazón. Y que puedas permitir que el Señor nuevamente enamore tu corazón. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo quiero pedirte por favor que envíes tu palabra, Señor, sobre aquellos que se han apartado, que se han enfriado contigo, Señor. Aquellos que quieren volver, Señor, y se les ha dificultado. Yo te pido, Padre, que envíes tu lluvia una vez más. Y si tú quieres volver, yo quiero pedirte que hagas esta oración conmigo. Di, Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido perdón por haberme apartado, Señor. Y te pido una nueva oportunidad, Señor. Envía tu palabra, Señor, que consuma toda la maldad de mis pensamientos y que quebrante la dureza, Señor, de mi corazón. Abrazo tus promesas, Señor, y te pido que envíes tu palabra una vez más. Y Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús por todos aquellos, Señor, que quieran volver, que en el tiempo debido, Señor, vuelvas a avivarlos en sus dones, en sus talentos, Señor. Porque tu palabra es fiel y tu palabra es verdadera, Señor. En Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, ponga en ti paz y tenga de ti misericordia. Y recuerda, el sí de Dios está a tu favor, porque Dios es fiel y Él es justo, y Dios puede cambiar tu suerte. Que el Señor te bendiga. Cuídate mucho.